Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por estar, acompañarme, dejarse acompañar. Esto es Canarias Radio, efectivamente, o la Radio Canaria. A fin de cuentas, nos une este archipiélago que compartimos. Y también nos unen algunos temas que yo considero, y creo que en eso estoy en lo cierto, que son interesantes, entre otras cosas porque cuando se conoce más o menos en profundidad una persona profesional dedicada, en este caso al mundo de la música, se pueden descubrir muchas cosas. Pero si además añadimos que es un buen amigo desde hace muchísimos años, pues la cosa gana muchos enteros. Imagínense ustedes estar en un teatro y de repente que empiece a sonar esto a escasos 5 metros de donde usted esté sentado. Una auténtica delicia, estaremos todos de acuerdo. Ya sé que alguien se tiene que haber enfadado porque empecé a hablar sobre esta maravilla, esta obra de arte, pero bueno, es lo que toca para poder conocer también al ingenioso músico que tengo dentro de este estudio. Se llama Diego Armando Pérez González. Hice una pausa aposta porque sé que este nombre le ha pasado factura, sobre todo en su juventud. Estoy hablando de un profesor superior de violonchelo o de cello, no sé cómo le gusta llamarlo a él. Diego, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, amigo mío. Muchas gracias, Alexis, por la invitación. Un placer estar aquí contigo. ¿Cello, violonchelo? Violonchelo, la verdad, es lo mismo. Hay mucha gente que se empeña en llamarlo cello o incluso algunos consideran que es más correcto, pero no. La verdad es que el nombre completo es violonchelo. Y violonchelo es. Sí. Músico, profesor de música, pero además músico por esta connotación de que has estado en muchos escenarios y sigues estando. Precisamente esa era la excusa, que tampoco la necesitábamos, pero es la excusa que nos ha juntado nuevamente y sobre la que, entre otras cosas, vamos a hablar hoy, porque estás al frente de un equipo que lleva la gran gala lírica de violonchelo Filarmonía de Tenerife. Esto va a tener lugar el día 4 de febrero de este año, 2025, a las 8 de la tarde en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna. Y además con un carácter solidario. Cuéntanos primero qué es esta gala concretamente, cómo surge la idea y por qué deberíamos ir a disfrutar de piezas como esta que está sonando de fondo. Bueno, la gran gala lírica que vamos a hacer este martes en el Paraninfo surge en realidad de los principios de este grupo que hemos formado en 2022. Violonchelo Filarmonía Tenerife es la única orquesta que yo conozca, incluso en España, que tiene la peculiaridad de estar formada por integrantes que son solo violonchelistas. Uh-huh. Estamos acostumbrados a escuchar orquestas de cuerdas, siempre con violines, violas, ¿no? Que es el formato más típico, y esta es una orquesta única y exclusivamente de violonchelos. Entonces, es una orquesta que dentro de sus principios así básicos está formada para reaccionar ante situaciones que puedan surgir, en la que podamos colaborar con nuestra música de manera social. O sea, es una orquesta que pretende llegar a personas que normalmente no tienen capacidad de asistir a conciertos, uh-huh. Por ejemplo, hospitales, gente que está ingresada y no puede ir a un auditorio a escuchar música, centros de mayores, por ejemplo, barrios desfavorecidos quizá también, y bueno, y esa es nuestra principal meta. Se trata de una orquesta que está formada principalmente por alumnos de las escuelas municipales de música de La Laguna y de Güímar. Y claro, como alumnos que son, en ocasiones no llegamos a ese nivel profesional que te puede dar una orquesta sinfónica de Tenerife, por ejemplo, ¿no? Pero cualquier persona que quiera hacer música tiene un espacio, si sabe buscarlo, y puede encontrar un espacio donde poder ser útil. En nuestro caso, pues un concierto como esta gran gala lírica, que tiene esta finalidad benéfica para ayudar a los damnificados por la Dana en Valencia,
pues bueno, creo que es una ocasión maravillosa para asistir, disfrutar, colaborar y que cada uno pueda poner su granito de arena a esta iniciativa que hemos tenido y que, como digo, forma parte de nuestros principios. Reaccionaremos ante otras circunstancias que se puedan dar incluso aquí en Canarias. Eso es uno de los objetivos principales para nosotros. No solo ayudar a la gente que vive fuera, sino también reaccionar ante adversidades que se puedan seguir dando aquí en Canarias. La Cruz Roja intermedia para que los fondos lleguen a buen término. Esta pieza es claramente, quiero decir, importante para que exista también la sensación de que hay transparencia en toda la elaboración del programa y concretamente de la ejecución de esta gran gala lírica. Absolutamente, absolutamente. Nosotros, como digo, estamos vinculados a las escuelas municipales de música de La Laguna y de Güímar y nosotros no tenemos capacidad jurídica para, por ejemplo, gestionar ese tipo de dineros, ¿no? O sea, al final la recaudación será donada, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues a través de Cruz Roja Valencia, que es la que realmente va a ver ese dinero y la que lo va a mandar bueno, será Cruz Roja Canarias realmente la que gestione esto para enviar a Valencia los fondos. Sí, para que ya ellos gestionen Exacto. allí como lo estimen oportuno. Escuela Municipal de La Laguna, Escuela Municipal de Güímar, de música, claro, en ambos casos, y tú profesor en ambas, ¿no? Sí. ¿Cuál es la importancia que tienen, Diego, las escuelas municipales, además públicas, que me parece esto importantísimo, dentro del movimiento cultural que pueda haber en una ciudad, en un municipio? Bueno, la importancia es capital, o sea, es absoluta, partiendo de la base de que la música es cultura y el aprendizaje de un instrumento te enseña una serie de valores que te van a servir como persona para cualquier ámbito de la vida. O sea, digamos que la música es un medio por el cual tú te vas a formar como persona. Y eso lo puedo constatar, llevo 22 años dando clases en la escuela de La Laguna, ya casi 18 en Güímar, y he visto generaciones pasar por delante de mis ojos, pasar por mis manos, por las de mis compañeros, y ver cómo ese aprendizaje musical ha formado a personas completas, con unos valores de verdad muy reseñables, ¿no? Entonces, las escuelas, lo primero es que se inmiscuyen en la cultura del municipio, al ser municipales, pues tienen esa obligación y ese privilegio a la vez de poder estar dentro de la realidad cultural del propio municipio, acceder a los barrios. Es un centro casi social, te podría decir también, donde la gente comparte. Y bueno, la verdad es que yo he vivido cosas muy, muy, muy bonitas a todos los niveles dentro de las escuelas. Para mí son el corazón casi de los municipios. Existe un proyecto interesantísimo, supongo que habrás oído hablar de él. Digo por aquello de acercar la música a las personas. El proyecto de Barrios Orquestados, maravilloso, el proyecto que busca acercar eso, ¿no? La cultura a todos los sectores de la sociedad y especial a aquellos con mayor vulnerabilidad a nivel socioeconómico, ¿no? Esta puede ser la clave, bueno, una de las claves evidentemente, ¿no? Porque cuando la música se tiene delante, se escucha y se siente delante, a ti que en principio no tenías, a ti no me refiero a ti, sino al espectador, que no tenía en su plan de vida tropezarse de esa manera con la música y además con estos repertorios que pueden ser los grandes desconocidos, ¿no? Porque no pueden competir evidentemente con la música comercial. Debe ser una sensación gratificante ser parte de, en el caso de Barrios Orquestados o en el caso de estas galas y de estas exhibiciones musicales en las que tú participas. Debe ser gratificante, ¿no? Ver cómo se construye una vida y de repente la música participa también en esa construcción, ¿no? Es muy gratificante porque la música descubres que está a mano de cualquier persona, o sea, independientemente de su estatus social incluso. Estatus social o económico, o sea, la música, un proyecto como Barrios Orquestados, que además lo lleva un gran amigo mío, al frente José Brito, pues vamos, es un proyecto increíble, o sea, que él haya conseguido acercar
a toda esa gente que ni siquiera tiene la opción de matricularse a lo mejor en una escuela de música porque les queda lejos, porque las escuelas suelen estar en el casco y ellos a lo mejor viven lejos y no tienen maneras ni de desplazarse, y poderles poner un instrumento en las manos y darles todo el cariño que les dan. Al final es una mezcla que siempre funciona, y los resultados de todos estos proyectos son maravillosos. Igual que me nombras Barrios Orquestados, que es un proyecto increíble y que está teniendo unos resultados magníficos. También te puedo nombrar la Orquesta Filarmónica Juvenil Miguel Jaubert. Efectivamente, sí. Que hace desde aquí... me gustaría hacerle un homenaje a ese señor, a Miguel Jaubert, un gran músico. a ¿sí? Miguel Jaubert, padre, que ya no está entre nosotros, que fue realmente el... Bueno, el hijo sí. El hijo sí, pero el padre fue o sea, la orquesta realmente lleva el nombre del padre. Ah, bien. Sí, en su momento el padre tenía un sueño muy bonito, que era que para que un niño quisiera tocar un instrumento tenía que ver a otros niños tocar un instrumento. O sea, él no creía en la idea de una orquesta sinfónica o un grupo de profesionales adultos que tocaban para niños intentando, digamos, convencerles de que ese podía ser su camino. Y sin embargo, este señor dijo, un niño que ve a otro niño tocar, quiere tocar un instrumento y va a querer recorrer este camino tan bonito. Y él levantó el teléfono, se puso en contacto con muchos de los profesores de las escuelas de música, entre ellos yo, y tuve el privilegio de ser uno de los primeros que colaboró con esa orquesta, llevando a la práctica totalidad de la sección de violonchelos en esos primeros años. Ya ellos llevan más de 10 años en andadura, y es increíble ver cómo esos niños alcanzan un nivel no solo técnico, sino humano, tremendo. O sea que hay muchos proyectos por ahí que caminan de la mano, aunque vayan con cierta independencia, están unidos por un ideal común. La música da para mucho. Es un lenguaje. Corrígeme si me equivoco en algo de lo que pueda afirmar. Es un lenguaje que se puede escribir, que se puede leer, evidentemente en este caso que se puede también escuchar, que se puede ejecutar, que se puede hacer en solitario y que se puede hacer colectivamente. ¿Qué es lo más enriquecedor según tu criterio? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Una pregunta compleja, porque es que creo que es un combo de muchas cosas. Pero lo más enriquecedor para mí, o sea, lo que yo pienso ahora mismo cuando pienso en mi andadura por los escenarios durante todos estos años, lo más que me vienen son los recuerdos de la comunicación espiritual, por así decir, sí, entre los componentes que estamos tocando. O sea, para mí, una mirada especial en un determinado momento sobre un escenario, eso es lo primero que me viene a la cabeza, y te diría que es lo más gratificante. La conexión que se da solo en ese tipo de situaciones en las que uno está con un público mirando y está tratando de transmitir un sentimiento a través de su música, y miras a otro compañero y ese compañero cruza la mirada contigo. Y entonces ahí es donde se da realmente la magia. Y es lo que recibo yo, recibe el otro compañero y recibe el público. Esa química, ¿no?, que puedas llegar a tener con tus compañeros. Y esa química solo se da en una situación, que es cuando la relación personal con la persona a la que estás mirando es sana, es sincera y está detrás el amor de todo esto. O sea que si no te llevas bien con el que estás tocando sobre el escenario, probablemente la música que surja podría ser mejor. Vamos a decir, que no digo que sea mala, ¿eh? Pero... No va a ser mala porque técnicamente nuestra profesionalidad nos impide de alguna forma tocar mal, por así decir. Sí. Pero esa magia que se crea en determinados momentos solo la vas a conseguir con las personas a las que aprecias, admiras, en cualquiera de los ámbitos de la vida. No os hablo del musical, sino que tú estás tocando con personas, no con músicos.
Y eso condiciona absolutamente los conciertos. Qué puntualización. Estás tocando con personas, no con músicos, ¿no? Qué curioso, ¿no? Pero lo que importa es la persona, en realidad. Absolutamente. Aunque sea el mejor músico del mundo. Si absolutamente. Si después un poco bicho. Te puedo dar muchos ejemplos de sin decir nombres, quién, claro, sí. de personas con las que uno no se siente cómodo en el escenario. ¿Te ha pasado eso? Sí, claro que sí. Uy, qué tensión, ¿no? No, porque no es. A ver, normalmente suele ser algo recíproco, eso para empezar. Cuando no tienes química con alguien, esa persona tampoco la suele tener contigo. Entonces, simplemente esa mirada de la que estábamos hablando, por ejemplo, pues simplemente no se va a dar. Porque si tú miras a otra persona y esa persona te mira mientras estás en un escenario y se siente como cierta discrepancia en esa mirada, por así decir, ya tú la siguiente vez no miras a ese, miras a otro que tendrás más compañeros con los que tocar. O sea que de todas, lo más enriquecedor es tocar colectivamente, ¿no? Para mí sí. Para mí sí. Y da igual el instrumento. Absolutamente. Es que la música es música. Eso es una cosa que también tengo muchas conversaciones con mis alumnos o con los padres de mis alumnos. Esa cosa de que tú te matriculas en un conservatorio, en una escuela de música, donde sea, y tú dices, es que quiero tocar el violonchelo, o es que quiero tocar la flauta, o es que quiero tocar el clarinete. No, tú lo que quieres es tocar. O sea, la gente a veces no se da cuenta de que el instrumento es lo menos importante. Lo importante es el conocimiento musical que tú vayas adquiriendo, pero simplemente el instrumento que eliges es el color de tu voz que estás decidiendo poder cantar, ¿no? Por así decir. Entonces, el instrumento, o lo típico, que a veces te aparece alguien y te dice, no, es que al niño no le gusta el instrumento, voy a ver si lo cambio a otro que le guste más. El niño se va a encontrar con la misma situación seguramente en otro instrumento, porque con lo que no conecta a lo mejor es con la música, porque no todo el mundo está dispuesto a hacer los sacrificios, entre comillas, ¿no? Sacrificios maravillosos. Bueno, pero al esfuerzo, ¿no? Exacto. Vivimos en un mundo en el que sobre todo las generaciones nuevas están muy poquito dispuestas a dedicar a mucho sembrar, tiempo, ¿no? Sí, a sembrar para luego recoger. Queremos tener el fruto directamente. Es que lo tienen, pero es normal, yo los entiendo, yo se lo digo a mis alumnos. Si es que si yo viviera en tu época, a lo mejor no hubiera estado tan dispuesto a dedicar el tiempo que dedicaba al instrumento. Porque es que ahora mismo, o sea, yo tenía que ahorrar de la paga que me daban mis padres para comprarme un CD, y después de los 3 meses que conseguía comprarme el CD del concierto de Borsak o del que me recomendara mi profesor, y para mí era un tesoro. Hoy en día un niño con entrar en YouTube ya tiene toda la música disponible, no lo valoran. Sí, pero una cosa es tenerla disponible y otra cosa es utilizarla, ¿no? Exacto, pero formarte, Claro, pero es que al final el dominio técnico de un instrumento requiere de tanto tiempo. Pero tienes que tocar de un instrumento y de hacer unas papas con carne, como. Exacto. O sea, o lo practicas o no te van a salir bien nunca, ¿no? Claro, pero ahí entra en juego una vocación real, ¿no? O sea, hoy en día los niños tienen tantas posibilidades de hacer tantísimas cosas diferentes que desde que una cosa no le interese, no sea su prioridad, ya la abandonan. O sea, ¿no? Es como... Y si no hay un resultado inmediato y satisfactorio, esto a otra cosa mariposa. Exacto. El violonchelo es un instrumento increíble, súper versátil, te permite hacer 1000 cosas, pero requiere, y la mayoría de instrumentos también, requieren de un esfuerzo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Pero ahora el que lo hace va a saco y es un disfrute tremendo. Sí. Mira, ¿cuántas veces te han pedido a ti como violonchelista que toques esto? Bueno. Ay, Dios mío. Es que quería introducir el tema del repertorio, ¿no? Para los músicos. Y Vivaldi lo conoce todo el mundo, ¿no? Pero hay muchas maneras de ver a Vivaldi. ¿Sí? Sí, hay muchas perspectivas de ver a Vivaldi. O sea, que son un poco más de los violines estos que... Bueno, violines, cello, violas. Etc. Hombre, Vivaldi era violinista y componía, era su instrumento predilecto. Entonces él la verdad que... tiene mucho repertorio maravilloso, el repertorio más maravilloso que tiene es para violines. Pues sí, eso lo he tocado muchas veces, pero como te digo, hay muchas maneras de tocarlo. Y ahí es donde podemos hablar un poco también de la vertiente historicista, ¿no? Que la música tiene tantos caminos por recorrer realmente, que
que sí que puedes especializarte en determinados caminos. En mi caso, yo cuando ya estaba dando clase, empecé a encontrarme con el mundo de la música antigua. El mundo de la música antigua es el que habla un poco del momento entre los siglos XVI y XVIII. Bueno, la época, por ejemplo, en la que vivió Vivaldi, por ejemplo, entre otros muchísimos que la gente no conoce, ni siquiera los propios músicos. Es que tenían que haber tantos, ¿no? Bueno, no sé si tantos, ¿no? Pero tenían que haber unos cuantos. Había muchísimos, había muchísimos. Lo que pasa que no pasaron muchos de ellos en la criba de la historia. Ajá. ¿Y por qué pudo haber pasado eso, Diego? Bueno, ¿por qué se hizo Vivaldi famoso hasta nuestros días? Y bueno, no sé, otro que yo desconozco, ¿no? Pero algún otro murió con más pena que gloria. Bueno, a algunos se les ha dado la fama también después de muertos, ¿no? Ajá. O sea, sí. Suele pasar, ¿no? Sí. Le pasó a Van Gogh. Sí, y el mismo Johann Sebastian Bach, ¿no? Que hoy lo consideramos el padre de la armonía y del contrapunto. Que el hombre era casi un funcionario. Estaba haciendo música a todas horas para darle de comer al rancho de chiquillos que tenía. Exacto. Pero, amigo. Y era, bueno, de hecho, en su época muchos cuestionaban su música porque decían que había cosas que sonaban raras. O sea, desde que él ponía una pequeña disonancia ya... Fíjate tú. Muchos decían, oye, y esto está mal. Esto no suena bien, ¿no? Esto no suena bien. Y ha sido la historia la que lo ha ensalzado. Pero fíjate tú, siendo un compositor diatónico al 100%, o sea, no se salía Exacto. Pero era capaz de jugar con las mismas notas de maneras tan distintas que al final parecía que estaba inventando, bueno, de hecho inventaba cosas nuevas, pero siempre con lo mismo, ¿no? Sí. No, es muy interesante porque hay compositores muy anteriores a él que muchos de los intérpretes de música contemporánea a día de hoy fliparían, o sea, se quedarían alucinando. O sea, eran un poquito más marcianos, digamos. Hay, por ejemplo, exacto, hay un compositor muy famoso que he tocado muchas veces, Heinrich Bieber, otro alemán. Primera vez en mi vida que escucho el nombre. Sí, se parece a Justin, pero no. No es el primo, ni el hermano, ni el antecesor. Heinrich Bieber tiene un repertorio que es para alucinar la cantidad de disonancias que pone, muchísima música programática, que es música descriptiva, ¿no? Música que trata de emular paisajes, sonidos de animales, por ejemplo, ¿no? Sí. Y la cantidad de disonancias que pone es tremenda. ¿Qué pasa? Que fue anterior a Bach también. Y Bach, eso es ya una teoría mía propia, yo considero que Bach ya estaba intentando superar la fase de la disonancia. Esto todo es cíclico, ¿no? Ahora parece que una disonancia... Parece que estamos inventando algo, ¿no? Exacto, parece que estamos inventando, por ejemplo, cuando un intérprete de música contemporánea, por ejemplo, cuando se pone delante del público y rasga un folio, por ejemplo, para ver el sonido que sale, parece que estamos inventando la rueda. Pues ya eso lo hizo Heinrich Bieber en el siglo XVII. Y también hacía sonidos imitando la batalla con un cucharón de madera que lo pone en la propia partitura. Golpea con un cucharón de madera las cuerdas con un folio o un papel entrelazado entre las cuerdas. O sea, imagínate lo que puede ser eso en el siglo XVII, pues Bach en realidad... Lo tacharían de loco para arriba, ¿no? Digo yo. Sí, lo tacharían de loco para arriba, pero bueno, igual que hoy se tacha muchos compositores. De loco para arriba. Estamos viviendo lo mismo. Siempre pasa igual, ¿eh? Al final siempre la historia se repite, ¿no? Una y otra vez. Yo creo que Bach estaba ya superando esa fase un poco y estaba inventando un lenguaje un poco más tonal, pero quizá no estaba ya tan de moda esa disonancia y por eso recibió esas críticas en aquel momento. Ok. Cuando tú llegaste al violonchelo, ¿tú querías llegar al violonchelo o tú fuiste un damnificado de, bueno, dale otro a ver si le gusta? Bueno, mi historia es un poco extraña porque yo no había escuchado un violonchelo en mi vida. ¿No habías escuchado, por ejemplo, esto? Esto es un clásico, ¿no? Seguramente habría escuchado. Hay clave, violonchelo, viola, violín. Esto sí que creo que es lo que más he tocado en mi vida. ¿Me estás hablando en serio? No, y esta seguramente sí, ¿no? Pues versión acústica. Hombre, esta también tuve una época de muchas de estas. Es que vamos pasando por etapas, la verdad. Ahora hace bastante que no toco en bodas, pero realmente fue una época... Bueno,
Entonces, en mi vida. ¿cómo llegaste al violonchelo? Porque Pues te a los cuento. niños se les suele regalar una guitarra, un timple, Bueno. un violín que es chiquitito, ¿no? Bueno, Los violonchelos eso- un poco empieza a ser atrabanco, ¿no? Cuando es un menudo chico, ¿no? De 6 años o algo Pues así. mira, como todo tiene que ver con las circunstancias de vida de cada uno, yo no fui el típico niño que quiere ser músico, como he tenido alumnos o que lo han pedido, o mi propia mujer que pidió a sus padres encarecidamente que le apuntaran en clases de piano Porque cuando ellos ella no es tenían. música y profesora Sí. en el conservatorio, Sí, además de clave. Sí, ella es clavecinista, pianista claro. y clavecinista, Ah, y ok. ahora es la profesora del Conservatorio Ok. Profesional de Música de la especialidad de clave. Ay, que por cierto, que también tira para atrás por lo que veo, ¿no? Claro, Ok. el barroco nos une. El barroco nos une, sí, señor. Sí, no, pues como te comentaba, en mi caso, bueno, mi experiencia personal fue que realmente yo viví en una familia de músicos eh, en la que yo cuando crecí, ya crecí con una flauta pegada en la oreja porque mi hermana mayor tocaba la flauta y yo estaba harto de escuchar a mi hermana practicar. Pero era algo que teníamos que vivir. O sea, viví en una casa donde mientras yo crecía, yo con 3, 4 años, mi padre daba clases particulares Tu de padre era solfeo. un muy buen saxofonista, ¿no? Tuve la suerte de... Mi padre era un music man De todo lo que podía más, fantástico. ¿no? Sí, Sí. sí, sí. Él era la típica persona que le das 2 piedras y hace mejor música que tú. O sea, Eso, desde luego. es una persona que era muy talentosa y que, bueno, también fruto de su vida, fue hijo de mi abuelo, que fue director de la banda municipal de Ico de los Vinos, Ujú. y él, pues a sus hijos, cuando le faltaba gente en la banda, ¿qué hacía? Pues Se venga, llevaba hoy te la- toca el clarinete, venga, a tocar, venga, Qué y al otro, y tú, hoy te toca el saxo, hoy te toca la flauta. Chiquita escuela. Entonces, como mi padre y sus hermanos eran personas muy talentosas, con 4 veces que cogían un instrumento le acababan sacando sonido. Ajá. Entonces, pues nada. Pero ellos a ti no te vivieron pasó esa vida. eso. A mí no, a mí no. A mí no. Entonces él, cuando ya creció, se empezó a trabajar, dedicado a la música, sobre todo en salas de fiesta, en el puerto de la Cruz. Tocaba para los extranjeros en los años 70, el boom del turismo, los Beatles, que hicieron mucha mella, influencia, sí, mucha sí. mella. Entonces, bueno, él tenía su grupo y se dedicaba a tocar, y yo gracias a eso comía todos los días, ¿no? Gracias a su música. Qué bueno. Entonces, la música era una realidad. Mi padre tocaba en salas de fiesta por la noche y durante todas las tardes daba clases de solfeo a alumnos del conservatorio que necesitaban refuerzo. Entonces, en mi casa yo, por un lado, tenía a mi madre dando clases particulares a niños de colegio, de matemáticas, de lengua, de todo lo que podías tener a la cara. Y en la habitación de al lado, mi padre dando clases de música y haciendo dictados musicales. Y entonces a mí me tocaba hacer la tarea por allí y hacer todos los ejercicios de los demás. Para mí era una cosa que todos los niños hacían. Para mí la Tú música era pensabas que como... la vida era así. ¿eh? Yo pensaba que En cada casa Exacto. había música, había de todo. Yo no recuerdo no saber dónde está un do en el teclado de un piano, por ejemplo. Ujú. Y mi padre me hacía ejercicios, me ponía a darme la vuelta, venga, ahora, ¿qué nota estoy tocando? Y yo, pues, mi, y se la cantaba, ¿no? Y, o sea, es algo que aprendí como a hablar. Ujú. Para mí fue tan natural como eso. Pero siendo tan natural, tampoco tenía yo ningún interés especial en hacerlo. O sea, para mí era una cosa... Tú no sabías que estabas aprendiendo, sino... Claro, Digo para yo, nada, ¿no? para nada. Y- Entonces, o sobre todo, ¿y para qué estoy aprendiendo esto? ¿O para qué hago esto? ¿no? sí, Un sobre poco todo más un cuando, juego con tu padre. cuando supongo, empiezas a ¿no? ir al colegio y dices, ¿y por qué los otros niños no hacen esto y yo lo tengo que hacer? ¿No? A ver, que no estoy hablando tampoco de que fueran autoritarios, ni mucho menos. Era una cosa que era simplemente la vida en casa. Era, Sí. oye, vamos a hacer esto. Y casi planteado un poco como un juego también. Eso me llevó a que, bueno, pues yo me empecé a plantear que yo por qué tenía que estar haciendo esto cuando mis amigos iban a jugar a fútbol y yo me tenía que ir a mitad del partido para ir al conservatorio, por ejemplo. Ujú. O sea, era algo que tenía que hacer sí o sí. O sea, no tuve esa vocación inicialmente. El tema del instrumento, que fue lo que me preguntaste hace un rato, Sí. fue que yo, como estaba un poco contrariado con la situación de tener que hacer música, yo elegí el instrumento que no había en casa. Como te nombraba, mi padre tocaba flauta, saxofón, piano, un poquito la guitarra, hacía, o sea, todo lo que se soplara, básicamente. Pero de Pero cuerda de arco, frotada no había nada. Nada. Entonces, claro, llegó el momento de tener que elegir. Y además yo ya había escuchado, ¿no? Que se termina el plazo, que hay que elegir instrumento, tienes que elegir. Y a mí no me interesaba ningún instrumento, y menos si estaba en casa. Yo lo que quería era fastidiar un poquito. Y lo mismo con suerte,
te desentendías, ¿no? Como no hay violonchelo, pues voy a pedir. Yo no sé lo que pasaba por mi cabeza en ese momento con 7 años, pero bueno, yo en aquel momento recuerdo que ponían los conciertos de la Sinfónica, los ponían por la mañana, los sábados o los domingos. Sí, con la Orquesta de Radio Televisión Española. ¿Te refieres a eso? No, la Sinfónica de Tenerife. La Sinfónica de Tenerife. Hacía los conciertos y luego los televisaban el domingo. Sí. Sí, por eso me los perdí. Yo recuerdo, soy más viejo que tú. Yo recuerdo los conciertos de Televisión Española, ¿no? En su momento. Pues no, en este caso eran conciertos de la Sinfónica de Tenerife. De hecho, yo tengo alguno grabado en VHS que lo tengo como una joya, ¿no? Sí, vale. Y me acuerdo de estar jugando con los cochitos delante de la tele. Y comiéndote los conciertos uno detrás de otro. Sí, y mis padres, ellos lo veían, entonces yo me ponía allí porque no me obligaban, pero yo no miraba el concierto, yo estaba jugando con los coches delante de la tele. Bueno, tú no, pero tu cerebro estaba capiscando allí todo. Exacto, se ve que sí. Y entonces me acuerdo que tuve como la intuición de, vale, el plazo me dijeron que se termina esta semana, o sea, tengo que elegir instrumento. Y dije, cuando me lo pregunten, el primero que vea en la tele, si no está en casa, lo elijo. No me lo puedo creer. Te lo juro. Y entonces llega mi padre. Te pregunto un sábado. Sí. Por la dice, a ver, telepuesta. Diego, la semana que viene se termina el plazo para elegir instrumento. Tienes que decirme ya qué vas a tocar. Y entonces yo levanté los ojos, miré a la tele y vi a un chelista que yo juraría que sería Mark Peters, que fue uno de los solistas de la Sinfónica. Ya él no está aquí, pero en ese tiempo era el solista de la Sinfónica. Y yo vi a aquel señor rubio, elegante, con aquel pedazo de instrumento, y yo dije, muchacho, eso es enorme. Digo, eso, pero yo no sabía ni cómo sonaba. Mi padre dice, eso no, que no está en casa. Y yo dije, wow, perfecto. Digo, aquí no me bajo del burro ni de broma. Así que nada, fui para adelante con eso, a tope, y encima mi madre, que yo estaba muy apegado a ella, dijo, ay, el violonchelo que es tan bonito. Gusta, ¿no? Dijo que es tan bonito. Y yo dije, guau, le gusta a mi madre. Mi padre me dice que no. O sea, de este burro no me bajo ni de broma. Total que nada, que daba la casualidad, que yo no lo sabía, que esto es la segunda parte de la historia, que también es interesante y es graciosa, que la profesora de flauta de mi padre y de mi hermana era la entonces esposa del profesor de violonchelo. Entonces ellos iban a clase de flauta, ellos ya estaban estudiando flauta en el conservatorio cuando yo tuve que elegir instrumento, cuando tuve que elegir el violonchelo. Entonces él fue a su profesora y le dijo, mira tú, que el chiquillo dice que ahora que le dio por tocar el violonchelo. Dice, yo no lo sé, porque es un instrumento tan raro y tal, y no sé por qué le dio por eso. Entonces ella le dijo, llévalo a la clase de al lado, que es donde da clase de violonchelo mi marido, y habla con él. Entonces me llevaron, sin hacer ningún tipo de prescripción ni nada, sino que, oye, mira, que parece que el niño quiere tocar el violonchelo. ¿Tú cómo lo ves? Y entonces la historia es muy graciosa. Este señor Yuri, que me dio clase 10 años, que para mí es mi segundo padre, o lo fue durante mucho tiempo, pues él me miró y me dijo, él era checo, o sea, casi no hablaba español. Me miró y dijo, poco bajito. Y yo estiré los tobillos, me puse como de puntilla, ¿no? Sí, porque, ofendido. Y me dice, a ver, manos. Entonces le doy las manos, extiendo las manos así con las palmas hacia arriba. Y me dice, bueno, manos un poco pequeñas, un poco bajito. Y yo pensé, digo, no me lo puedo creer. O sea, que con lo que a mí me ha costado llegar hasta aquí, ahora este hombre me vaya a decir que yo no puedo tocar el cello y me vaya a tener que tragar la flauta como quería mi padre. O sea, entonces, pues nada, él me dijo, ¿tienes muchas ganas de aprender? Y le dije, sí, quiero aprender. Yo ya metido encima al burro, a reburro. Y entonces, ¿no? fíjate lo que me dijo. Me dijo, bueno, ahora viene verano, tú... ¿gusta playa? Y yo, sí, gusta playa, sí. Dice, pues va mucho playa, pon sombrilla, cuerpo dentro de la sombrilla y manos al sol. Y yo, ¿las manos ¿por al sol? qué? Y dice, sí, porque en verano crecen. Las manos al sol crecen. Y yo, vale. Convencidísimo. Convencidísimo. Y me pasé el verano entero
debajo de la sombrilla con las manos por fuera. Y con crema, y con crema para las quemaduras, supongo, porque vamos. Bueno, seguramente mis padres no le daban mucho asunto a Qué eso, gracioso, pero qué yo... inteligente el checo, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué- Y entonces, nada, yo ya llegué en septiembre con las manos estiradas, así como para que él Mira viera que ha hecho había mano, mira que ha crecido. hecho mano, ¿no? Sí, sí. Y nada, y hasta hoy, la verdad que qué bueno. fue un instrumento que me sorprendió desde el primer segundo. Ujú. Cuando me lo pusieron encima, la vibración, el sentir que... Cuando uno toca otro instrumento, tipo el piano, que es una maravilla de instrumento también, pero no deja de estar fuera de tu cuerpo. Y el violonchelo yo sentí que era un instrumento que tú, de alguna Lo forma, abrazas, ¿no? podías Sí. abrazar. O sea, es como que lo sientes parte de ti y lo tocas y vibra tu cuerpo con él. Entonces, esa sensación no me la esperaba, me pareció muy, muy sorprendente Ujú. y me enganchó, la verdad. Ah, El sonido grave del instrumento me enganchó hasta hoy. Mira, este no eres tú, pero podría serlo perfectamente. Esto debe ser difícil, que da miedo, ¿no? Mira, Que este concierto, ¿te lo sabes o...? este concierto lo hemos tenido que tocar todos los chelistas profesionales ¿Estás alguna vez en hablando en nuestra serio? vida. Pues lo puse a Sí, sí, voleo, sí, te sí. lo prometo. Hombre, pero te saldría rápido porque es uno de los más conocidos. Estamos hablando del concierto por excelencia, es el concierto Opus 104 de Dvořák en si menor. Ya está, te ha tocado el apartamento, ha ganado el concurso. Sí, sí, este concierto es el concierto más famoso, lo he tocado muchas veces, Ujú. no tanto como solista lo he tocado digamos, en nuestra época de estudios. Sí. Pero es un concierto muy recurrente en la programación de las orquestas sinfónicas y yo creo que lo he tocado como 4 veces, entre las veces que lo he tocado con la Orquesta Sinfónica de Tenerife Sí, y las veces que lo he tocado con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, ok. con grandísimos solistas. Es, para mi gusto, el concierto mejor orquestado que yo he escuchado. ¿Sí? Y además de no es todos los conciertos, de pero no de todos los cello, no conciertos. para cello, sino... en general. En ¿En general. serio? Y no lo digo yo como chelista, que parece como ventajista, no. Ujú. Esta conversación la he tenido con muchos músicos de cualquier otro instrumento, incluso violinistas, anda que no tienen conciertos los violinistas. Son los conciertos que más, yo creo, ¿no? Son los que Bueno, más. y los de piano. Bueno, Sí, pero violín bueno. fue anterior. Sí, pero bueno, por ahí anda. El repertorio de la cantidad de conciertos que hay para piano y para violín. Hombre, te diría que igual gana el piano, pero no por goleada, ¿eh? Hay muchos Ujú. conciertos de violín también. Pero de violonchelo no hay tantos. De violonchelo no hay, o sea, hay muchísimos, pero es un poco lo que ha pasado también cuando hablábamos antes del tema del barroco. O sea, el paso de la historia va acotando, eligiendo a unos sobre otros, va discriminando mucha música. Entonces, bueno, conciertos para violín es que hay muchísimos. Lo que pasa es que los que se tocan en las salas son muy pocos. Ujú. O sea, la gente quiere escuchar Dvořák, este concierto que acabamos de escuchar ahora, porque Ujú. lo conoce y al final se va retroalimentando. Es como pasa con la música comercial. Lo que se promociona Claro. a nivel De difusión, de medios de difusión. de sí, medios, sí, sí. al final Incluso es lo que la de- gente quiere consumir. Y los Están- programas que se preparan para los distintos festivales y conciertos. Claro, porque la gente programa lo que la gente quiere Claro, pero escuchar. Estamos yo- en un círculo un poco vicioso yo donde a no- veces es no- difícil poner No- nuevas nunca he músicas. entendido muy bien eso, ¿no? Porque en realidad, a ver, son piezas maravillosas a todos los niveles, pero y uno no se cansa de escuchar cosas como esto, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Me voy a intrigarte un poquito, a ver. La verdad que es que lo hemos escuchado 3.000 veces, ¿eh? O 3.500, ¿eh? Ajá. En este momento está todo el mundo intrigado. Qué tensión, ¿no? Bueno, voy a ir a la parte más conocida, porque si no, vamos a tener aquí hasta pasado Ajá, mañana. ajá. Esto, mira. Esto es italiano, a ver. Tranquilo, tranquilo. Y ahora van a salir unas voces maravillosas. Ustedes no lo están viendo, pero ya él
Diego adivinó el concierto que es. Ahí viene, no se pongan nerviosos, esperen. Ahora, aunque no sepa la persona que nos está escuchando el nombre, el título, ya les digo que es de Giuseppe Verdi, y que es una de las obras clásicas más utilizadas a lo largo de la historia de los conciertos, de estas óperas maravillosas. Bueno, dilo tú el título, por favor. Sí, hombre, es el Va Pensiero de Nabucco, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Pero la pregunta, bueno, se me pone por los de punta, porque la pregunta del millón es, evidentemente, nos retroalimentamos, escuchando lo mismo una y otra vez, y claro, a mí me haría ilusión escuchar esto en directo. Claro, pero si quieres escuchar esto en directo en el 2025 o el concierto que escuchábamos antes de Dvořák, se dice, Dvořák, ¿no? Aunque se escribe Dvořák. Sí, bueno, era checo, entonces... Como usted diga, usted es el maestro. Yo tampoco lo pronuncio bien. Bueno, Dvořák. El concierto para cello, claro, escucharlo en directo, con lo hayan tocado 2 millones de veces, pero claro, eso no nos limita, porque nos hemos perdido, es que seguramente nos hemos perdido más de lo que hemos escuchado. Pues sí. La verdad que sí. Lo que no sé si sabes, Alexis, es que el Va Pensiero que acabas de poner... ¿El qué? Ya me digas, me va a sorprender. Pues que también se va a escuchar en la Gran Gala Lírica. Es uno de los temas que tenemos montados en la Gran Gala Lírica. No me lo puedo creer. Sí, ¿En serio? sí, Pues sí. Te prometo que no ha sido una casualidad. Es que me lo imagino porque digo, Sí. yo no le he dado esa información. No. Así Pues que... fíjate. Oye, háblame del repertorio. ¿Por qué es tan importante el repertorio para una formación, en este caso? Bueno, hablamos de la tuya, ¿no? Del Violonchelo Filarmonía de Tenerife, pero ¿por qué es tan importante el repertorio cuando se plantea un espectáculo? Lo que buscamos es eso, que se nos reconozca, que la gente disfrute porque es capaz de medio tararear. Depende del objetivo del concierto. Ajá. O sea, hay conciertos en los que el valor es exactamente el contrario, el de descubrir una música a las personas una música que a lo mejor no tiene esa difusión a través de los medios o a través de los medios. Y el objetivo del concierto precisamente radica en eso, en decirle a la gente, mira esta música que no conoces y qué maravillosa es. Entonces, unas veces es eso. En este caso, en la Gran Gala Lírica, es el contrario, porque esta gala está gestada, o sea, el repertorio está pensado, por ejemplo, para lo que te comentaba al principio, de poder hacer conciertos en hospitales, centros de mayores. A mí se me llena el corazón de pensar en que unos señores mayores que estén ahí medio impedidos y no puedan ir a un concierto, claro, que de repente escuchen esto, que escuchen O Sole Mio, que escuchen La Pianga, que escuchen temas que a ellos les suenan. Y ese, en este caso, fue el motivo de poner, por ejemplo, un Va Pensiero en esta gala. Precisamente que sean músicas muy reconocibles para que cualquier persona que vaya a ese concierto pues pueda disfrutarlas y que les suenen. Tú sabes que los que estén físicamente allí se les va a iluminar la cara cuando escuchen esto, y algunos se vendrán arriba, incluso tarareará, ¿no? Claro, además en esta ocasión, para esta pieza en concreto, es para la que vamos a tener la colaboración del Orfeón La Paz de la Laguna, que viene desinteresadamente solo es profesor a esto. Es profesor, y el coro de la Escuela Municipal de Música de La Laguna, dirigido por Alicia Santos. Okay, bueno, entonces, esto no va a sonar instrumental, sino va a sonar como lo estamos escuchando, con su coro grande, además. Oye, que te prometo que, bueno,
Sí, sí. Tú lo sabes, en la audiencia les prometo que ha sido de verdad una casualidad. Sí. Porque qué bendita y qué bonita casualidad. Sí, bueno. ¿Qué resto en el resto también incluyes del repertorio, quiero decir, en este concierto, algunas canciones como por ejemplo El Sole Mío, una canción, no sé si es napolitana, me parece que napolitana, sí. exacto. O sea, hay canciones populares, pero todas muy conocidas, ¿no? Sí. Bueno, El Sole Mío, la verdad que acabo de destripar la última sorpresa porque la teníamos puesta de bis, pero no importa, lo nombré. Mira, un aplauso para el bis. No pasa nada. Pues sí, no pasa nada. Si es que da igual, una cosa es presentarla y otra cosa es escucharla. Exacto. Esa la tenemos para el momento en el que sí hay muchos aplausos, como estamos escuchando ahora, pues podamos arrancar con un último regalo, ¿no? Ya verás tú que van a haber un montón de aplausos. Háblame vamos a centrar la conversación, si te parece, en violonchelo Filarmonía de Tenerife, porque te has empeñado en indagar en la música barroca, fundamentalmente. Te has especializado, Diego, en esto y tienes esta especie de taller particular, un laboratorio, ¿no?, musical, que podría ser este conjunto, este violonchelo Filarmonía de Tenerife, ¿o no? ¿O no tiene nada que ver una cosa con la otra? No tiene demasiado que ver. La verdad que violonchelo Filarmonía, si vamos a hablar de ella, digamos que pertenece a mi rama un poco más pedagógica o didáctica, y no está enfocada realmente en un único periodo, aunque podamos escuchar en la Gran Gala Lírica obras de esta época, de este periodo barroco, no es exclusivo. De hecho, el mismo Nabucco ya es un periodo romántico. O sea, es como intentamos abarcar un poco más toda la historia de la música con violonchelo Filarmonía. La vertiente barroca es una vertiente mía, digamos, ya como profesional, que busca un poco la excelencia en los escenarios. El tema de la especialización en barroco a mí me ha cambiado mucho la perspectiva de la música, porque nosotros cuando hacemos música con criterio historicista, ¿no?, que se suele decir, o música históricamente informada, hay muchas maneras de denominarla, nosotros perseguimos una visión en el escenario que no tiene que ver con violonchelo Filarmonía, sino a lo mejor con otros grupos con los que toco habitualmente, por ejemplo el Afecto Ilustrado. Cuando nosotros tocamos, estudiamos todos los materiales y utilizamos instrumentación y arcos de la época. O sea, mi instrumento, por ejemplo, es un instrumento del año 1756. Le ponemos cuerdas de tripa en lugar de cuerdas de acero, que son las que se usan habitualmente en las orquestas sinfónicas, y utilizamos arcos de la época también, que tienen la curvatura contraria. O sea, unos son cóncavos y los otros convexos, ¿no? Entonces, ciertamente me he preguntado, cada vez que alguien me invita, que tengo acceso a un concierto de música antigua, con todo lo amplio que eso es, ese concepto, siempre he pensado eso, decir, bueno, pero lo mismo tendrían que tener los instrumentos apropiados, porque no suena igual Exactamente, no suena para nada igual. Clavicordio de hace 500 años que... Bueno, claro, ¿no? el mismo clavicémbalo, ¿no? El clavecín que se puede estudiar a día de hoy en el Conservatorio Profesional de Música, es el instrumento antecesor del piano como lo conocemos actualmente. Entonces, ¿hasta qué punto tiene sentido tocar Bach en el piano cuando Bach no sabía lo que era un piano, ¿no? O a lo mejor porque no existía el piano todavía, no existía. Como tal. Bueno, Bach llegó a probar el fortepiano, ¿no?, que es como el antecesor del piano como lo conocemos a día de hoy. Pero realmente el instrumento que él tocaba era el órgano. Él era organista, un excelente organista. Y a la vez que el órgano coincidía en la época, el clave. Entonces eran los instrumentos de la época. No es lo mismo tocar unas estaciones de Vivaldi acompañados por un piano que acompañados por un clave, que es como Vivaldi lo concibió, por ejemplo. Y la respuesta de los instrumentos con las cuerdas de tripa es absolutamente diferente a las cuerdas de acero. Las cuerdas metálicas están pensadas para las grandes orquestas que tenían que llenar grandes teatros. O sea, digamos que la música en el siglo XVIII era más para grupos reducidos, para los príncipes y su corte. Más música de cámara, sobre todo. Más camerística, de ahí viene la palabra también, ¿no? Entonces, digamos que los instrumentos no estaban obligados a tener que sonar tan fuerte.
Las cuerdas de tripa le dan al sonido bastante más calidez y tienen unas resonancias mayores. ¿Qué pasa? Que la historia de la música hizo que las orquestas tuvieran que crecer para ser cada vez más espectaculares y para poder llegar a más públicos. Se crearon los grandes teatros donde ya la gente ya quería consumir, quería ir a ver conciertos y bueno, había que abastecer un poco a todo el mundo. Entonces se cambiaron los materiales. No había micrófonos ni altavoces. Exacto, no había ni micrófonos ni altavoces Por y los eso teatros se hicieron grandes para que pudiera caber mucha gente. Claro, por eso la acústica es tan buena. Bueno, no en todo, pero en la gran mayoría de los teatros es espectacular, ¿no? Sí. La acústica es maravillosa, que sin necesidad de amplificar el sonido, ya Claro. la ergonomía, ¿no? del edificio Claro. lo posibilita. Pues nuestra idea cuando tocamos es que el público se siente, cierre los ojos y lo que suene sea lo más parecido que según nuestro estudio, lo más parecido a lo que sonaba en aquella época. O sea, que tú digas, vale, estoy escuchando a este grupo, esta música de ese momento y esto es lo más parecido a lo que podía escuchar una persona en aquel momento. No es lo mismo. Tampoco estoy criticando ni mucho menos a la gente que hace barroco con cuerdas metálicas. Hay espacio para todos, porque al final, oye, pues los instrumentos han evolucionado y podemos seguir tocando esas músicas del pasado con instrumentos, digamos, un poco más modernos. Incluso con otros instrumentos para los que no fueron concebidos las piezas, ¿no? Exacto. O sea, pero son cosas distintas. La experimentación en ese sentido está totalmente aceptada y no solo aceptada, sino se promueve. O sea, el poder hacer algo con músicas actuales, populares, la fusión, o sea... Estamos en la era del timbre, yo creo, un poco. Sí. Y así como ha habido momentos en los que la melodía era lo más importante, luego otros momentos donde la armonía y el contrapunto era lo más importante, estamos ahora en la era en la que el oyente quiere escuchar sonidos que le trasladen o a algún lugar, de ahí el auge de los instrumentos étnicos, ¿no? A todos nos gusta escuchar un duduk armenio, por ejemplo, Bueno, sí. Te iba a decir unas chácaras, pero tampoco hacía falta irse a Armenia, ¿no? También, pero bueno, sí estaba pensando en músicas étnicas más como músicas del mundo. Sí, no, y más antiguas en muchos casos, claro. Exacto, así como el duduk, por ejemplo, que es antecesor de todos los instrumentos de lengüeta. O sea, fíjate. Sí. Eso no lo sabía. Entonces, bueno, pues es creo que vivimos en una época en la que todo lo que sea jugar con los timbres bienvenido. Okay. Y en nuestro caso también lo hacemos. En ese sentido también estamos a la vanguardia porque estamos manipulando el timbre de los instrumentos que la gente está acostumbrada a escuchar para asemejarlos a cómo eran en el pasado. Y cambian mucho. Cambia muchísimo, muchísimo. Okay. No solo para los músicos, sino para los oyentes, ¿no? Y es más, funciona mejor. O sea, funciona mejor. ¿Sí? Sí. ¿Cualquier época pasada fue mejor entonces? No, hombre, no quiero decir eso. En la música. Sí. Bueno, en las luterías supongo que posiblemente sí, ¿no? Sí. En la hechura de los instrumentos. De hecho, un Stradivarius no se ha podido emular, ¿no? O sea, hoy en día hay muchos constructores que se esfuerzan, pero al final, bueno, yo creo que tampoco está tanto en la lutería, creo que sí, que puede haber gran parte de eso, pero también está en cómo se han curado esas maderas a lo largo del tiempo también. Bueno, no sé, eso también es otro debate, ¿no? Pero es increíble cómo un instrumento puede sobrevivir siglos. Sí. Hecho de un material que está vivo, que es la madera, ¿no? Sí, que reacciona ante todo. O sea, uno de los grandes problemas que tenemos cuando hacemos la música antigua es que el propio instrumento responde a las diferencias de humedad o de temperatura, pero las cuerdas de tripa más todavía. Claro, más sencillo. O sea, las cuerdas de tripa todo es muy orgánico, ¿no? Es que esa es la palabra, o sea, reaccionan. Son orgánicas, o sea, están hechas de material orgánico, entonces reaccionan ante la humedad. ¿Qué pasa? Que de repente estamos en un concierto y de repente al primer violín o al viola le revienta una cuerda en mitad del concierto. Okay. Y nosotros vamos con nuestras cuerdas en el bolsillo porque un violinista en medio minuto puede cambiar una cuerda. ¿Qué hace? ¿Paras el concierto? ¿Cómo es? Bueno, depende de la cuerda que se te haya roto. Y depende de si estás acompañado o estás llevando una voz tú solo. Si tú eres el solista y se te rompe la cuerda en la que tienes la mayoría de las notas, tienes que parar.
Sí, al final hay un poquito de mano izquierda con todo esto. Sí, bueno, y el público lo entenderá también, ¿no? Exacto. Pero vamos, te rompe, de repente te... No, el público se asusta. El Claro, público o sea, de repente, o sea, porque de repente suena todo precioso y de repente ¡paf! Y pues se escucha un golpe, entonces la gente salta, tú ves cómo salta el público del Pero mira, yo creo que eso de es la mejor, silla. eso es mejor a que se empiecen a desafinar. Claro. Porque el desafine es algo Sí, todavía sí. mucho más delicado, porque empieza aquello a convertirse en Claro. otra cosa, ¿no? Claro, no, a veces es mejor parar. Lo que pasa es que como músico te toca calibrar la situación. A ver, ¿puedo buscarme la vida con otras cuerdas y que no se note? ¿O puedo cambiar la cuerda en medio minuto y mi compañero está tocando la misma voz que yo y asume un poco mi rol de líder? ¿O no? ¿No? O sea, y ahí en función de eso pues se decide. Yo he vivido todo tipo de situaciones en ese sentido. Qué bueno. A mí me pasó una cosa muy curiosa, como espectador, claro. En la ciudad de Roma, en verano, hay por costumbre, claro, hay unos edificios históricos maravillosos, unas casas antiguas, unas pequeñas sacristías, pequeñas ermitas, etcétera. Bueno, total, que había un concierto. Sé que era una pieza era un concierto homenajeado, no sé qué, a Paganini, ¿no? Que era como era el super bestia, ¿no? Del violín. Escribía cosas que nada más que la podía tocar él casi, ¿no? Sí, tenía una mano gigantesca. Y pues eso fue porque fue a la playa y le sacó el... Seguramente estaba mucho en la Sí, playa, entonces, por aquí por Canarias, me parece. Había como un primer violinista en aquel concierto, que eran tres, me parece que eran 2 violines, viola, y ya está, ese era el concierto, era espectacular, ¿no? Uno que era como el top, y había los otros 2 violinistas que no daban la cosa. Total, que como bis, al final, que era tan bonito y no sé cuánto, y como vi el super violinista, de lo que pude entender, de lo que estaba presentando, que hablaba en inglés, decía, bueno, pues vamos ahora a hacer como bis y tal, gracias, en señal de agradecimiento, no sé qué pieza, no recuerdo cuál era, de Paganini. Y los otros 2 violinistas lo miraron como diciendo, bueno, pues vamos a intentarlo. Bueno, para no aburrirte, Diego, a ti y a la audiencia que nos está escuchando. Terminó tocando solo el violinista top. Los otros eran incapaces de seguirlo, ni de tan siquiera acompañarlo. Y además, pero el tipo no paró, el tipo y yo le decía, estaba con mi mujer en ese momento, y le decía, me parece que los otros violinistas están perdidos, ¿no? Y se veía que tocaban, miraban así, y se empezaron a desencajar. Bajaron el arco, el violín, y se quedaron callados de pie como velas allí. Ya. O sea que... Sí, no, a ver, me puedo imaginar que si tocaron algo de Paganini, probablemente sería un arreglo, esto es mucho inventar, ¿no? Pero posiblemente. Pero por contexto, seguramente era un capricho de Paganini, que son las obras más virtuosas que existen para pues mira, no lo sabía. Paganini tiene unos 24 caprichos para violín solo, que ¿A cuál peor? ¿A cuál más difícil? Que es como, si eres capaz de tocar eso, o sea, los violinistas compiten por tocar el más difícil todavía, ¿no? A día de hoy. Y es muy habitual que haya gente que, pues, por ejemplo, para una propina, sería ideal que él se luciera con un capricho y que los otros le tuvieran que hacer un acompañamiento, en teoría sencillo, ¿vale? Pero son piezas tan virtuosas y tan libres realmente en su musicalidad que a lo mejor los violinistas no fueron capaces de seguir el nivel de virtuosismo del otro. O sea, que seguramente tendrían que tocar una chorrada, pero no eran capaces de seguirlo. Y como público, pues lo entendimos y al final le dimos un aplauso a todo el mundo, muy bien. Los chicos estaban ahí un poco como diciendo, mira, es que no damos para más, ¿no? Y tal. Yo creo que se chuleó un poquito, ¿eh? El top aquel se sacó pecho como diciendo, yo sí soy bueno. Seguramente. Bueno, da igual, lo pasé genial, eso es indiscutible, tanto o más que en esta conversación que ya toca su fin, mi querido Diego. Llevamos una hora, esto es una terapia. Madre mía, una hora. Te lo dije, nada más empezar, esto es terapéutico, ¿no? Te vas relajando. Me ha sacado hasta mi infancia aquí. Sí. Fíjate tú, llegando de rebote al violonchelo para intentar evitar la música y al final se ha convertido en no solo tu modo de vida, sino tu manera de entender la vida, ¿no? Totalmente. La música es sanadora y, vamos, agradecido, porque si mis padres me hubieran hecho caso en aquel momento, yo lo hubiera dejado seguro. Yo lo que quería era jugar a fútbol. ¿Sí? ¿Tú querías ser futbolista entonces? Hombre, todo. El nombre lo tenías, Diego Armando. Sí. Pelusa me llamaban de pequeño, me molestaba una barbaridad. Tampoco era para eso, hombre. Comparándote con uno o el mejor o uno de los mejores, indiscutiblemente. Pero imagínate todos esos profesores, Diego Armando, pero Diego Ay, Armando. Como Maradona, ¿no? Toda la vida igual. Bueno, señoras, señores, gran gala lírica de violonchelo Filarmonía de Tenerife, 4 de febrero, martes, 20 horas, Paraninfo de la Universidad de La Laguna. ¿Dónde se compran las entradas? ¿Ecoentradas.com puede ser? Ecoentradas.com y también una hora antes en taquilla. Vale. Y el que no pueda ir, hay una fila cero.
O sea, se puede pagar la entradita y no hace falta que vaya. Es una manera de colaborar con los damnificados de la Dana de Valencia a través de Cruz Roja, que es a quien va destinado todo lo que se recaude en este concierto, en esta gran gala lírica de violonchelo filarmonía que contará, dímelo tú, Diego, con... El Coro Contemporáneo de Tenerife, Ajá, el Orfeón La Paz de la Laguna, sí, el Coro de la Escuela Municipal de Música de la Laguna, sí. alumnado de las escuelas de música de la Laguna y de Weimar, Ujú. de la Escuela Insular de Fuerteventura. Casi nada. Amárrense los tenis para que no se tropiecen, para que lleguen a tiempo y disfruten de música tan maravillosa. Diego, muchísimas gracias. Diego Armando Pérez González. Muchas gracias a ti, Alexis, por todo, Un por la abrazo. cobertura. Y a ustedes por escuchar, espero también disfrutar y sobre todo por apoyarse en la música para intentar ser un poquito más felices.